en esta mañana preciosa. Hemos tenido 2 cultos maravillosos este día y agradecemos al Señor. Hay hermanos nuestros que están llegando y otros que están de pie. Si usted ve un lugarcito, una silla ahí cerca a donde usted está, córrase hacia el centro, por favor. Deje la silla en los pasillos libres para que los hermanos que van llegando puedan ubicarse. Ya prácticamente está el templo lleno el día de hoy. El segundo culto también estuvo prácticamente lleno y ya algo tendremos que hacer en los próximos meses para ver qué nos da el Señor en ese sentido para poder tener todos mayor comodidad. Muy bien, un gusto poder saludarles después de una semana. Estuvimos en el Ecuador dictando unas materias, unos cursos. Ya estamos de vuelta acá. Gracias por sus oraciones, por su apoyo. Y como bien saben, este mes de julio hemos empezado una serie sobre los milagros de Jesús, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver otro de los milagros que tiene que ver con la sanidad de un ciego de nacimiento. Por eso hemos titulado al sermón del día de hoy, Ojos que no ven. Conocen muy bien el refrán, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Y esto quiere decir que si tú no ves algo o no te enteras de algo, pues no sufres, ¿verdad? No sufres por ello. Es decir, tu corazón no siente nada de lo que pasa porque simplemente lo desconoces. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero este refrán podría aplicarse también a la inversa. Es decir, si tú ves algo importante, entonces puedes gozarte con aquello que descubres, con aquello que es importante, puedes gozarte con eso. En esta serie sobre los milagros de Jesús, hoy nos toca ver la sanidad de un hombre que nació ciego, totalmente. Nunca vio la luz, no conocía lo que era ver los colores hasta el momento en que el Señor obró en él y le trajo la sanidad. Entonces vamos a ver cómo unos ojos abiertos trajeron a la verdad a una persona que había sido ciega toda su vida. Para ello vamos a mirar Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Juan capítulo 9, los versículos del 1 hasta el versículo 12. Y vamos a leer este pasaje. ¿Lo encontraron en sus Biblias? Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Mucha atención a este milagro. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Este es el 6º milagro de los 7 milagros que narra el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos y Lucas, conocido como los evangelios sinópticos, narran muchos milagros realizados por el Señor Jesús. Pero el Evangelio de Juan solamente se ocupa de 7.
7 milagros, o como el mismo Juan los va a llamar, 7 señales. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al propósito de la epístola de Juan, Juan lo que quería era demostrar a la comunidad juanina, a quien escribe él el Evangelio, quería demostrar que Jesús era Dios. Ese era el interés del apóstol Juan. Él quería probar la deidad de Cristo. ¿Por qué razón? Porque en aquella época, en el siglo I, había una corriente que era la corriente gnóstica. Y entre las cosas que la corriente gnóstica decía era que Jesús no podía ser Dios. Por lo tanto, el evangelista Juan se preocupa de mostrar 7 milagros, 7 señales para probar que Jesús es Dios. De hecho, algunos de estos milagros no aparecen en los evangelios sinópticos, aparecen solamente en el evangelio de Juan, porque la preocupación que Juan tiene era la de probar que Cristo es Dios. La manera como empieza el evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 1, ustedes la conocen, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que Juan está queriendo decir es que en la preexistencia ya Cristo era. El verbo se refiere al Señor Jesucristo, a Logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De hecho, en el idioma griego, en el original, uno encuentra más sentido a esta frase. En argé, en hologos, kaijologos, en prostontheon, kaiteos, en hologos. Lo que está diciendo es que ese logos del cual se habla en el idioma griego y en el mundo greco-romano, que era un concepto filosófico de aquella época, en realidad se refiere a la persona de Cristo, quien existía desde siempre. Por eso es que Juan está preocupado en demostrarle a sus lectores que Cristo realmente era Dios. Y se enfoca en 7 señales. No es que Jesús hizo solamente 7 milagros, porque de hecho el capítulo 20 de Juan, el versículo 30, el mismo Juan va a decir, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el propósito de estas señales era fundamentalmente demostrar que Cristo es Dios. Y vamos a ver en el pasaje que hemos leído de Juan capítulo 9, que eso es lo que Juan quiere mostrar, aparte de hacer el milagro. Ahora, ¿cuál es el contexto de este milagro? Bueno, los fariseos estaban enojados con el Señor Jesús, porque ya el Señor Jesús les había dicho, les había señalado, que antes que todas las cosas fuesen, Cristo ya existía en la eternidad. La preexistencia de Cristo es algo que el Evangelio de Juan demuestra. Y esto obviamente no les gustaba a los fariseos, porque ellos no podían entender cómo era verdad de que Jesús había existido desde la eternidad. Hemos mencionado el comienzo de Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Está hablando de la preexistencia de Cristo. Pero en el capítulo 8 encontramos que los fariseos y el pueblo querían apedrear a Jesús. ¿Por qué razón querían apedrear a Jesús? La razón era que Cristo había dicho, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, él ya estaba declarando ese principio de eternidad en la persona de Cristo. Y en medio de ese alboroto formado por los fariseos, y en medio de esa intención de apedrear a Jesús, el Señor se encuentra con un hombre ciego de nacimiento y quiere hacer un milagro con este hombre ciego. Los discípulos le hacen una pregunta muy válida al Señor Jesús en el versículo 2. Ahí lo tienen ustedes. Le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y lo primero que se va develando en este milagro, en este pasaje, es que Jesús es reconocido como maestro. Es lo primero que encontramos.
los discípulos le preguntan, pero antes le dicen rabí. Rabí significa literalmente maestro. ¿Quiénes eran los rabís en aquella época? El rabí o el raboni, como también se le llamaba, significaba maestro. Y para ser un maestro en aquella época, para ser un rabí en aquella época, una persona tenía que pasar 40 años estudiando la Torá, que era la ley judía, y una serie de libros que tenían que ver con la cultura judía. Antes de eso no se le podía llamar rabí a un maestro. Ahora, a Jesús los discípulos le dieron el título de rabí, le dieron el título de maestro, aunque él nunca había estudiado y no había pasado 40 años estudiando la ley judía. Ese fue uno de los motivos por los cuales los maestros de la ley y los fariseos, los mismos rabinos, estaban enfurecidos contra Jesús. Además, los rabinos eran buscados por sus enseñanzas. Jesús invierte el proceso porque él mismo se encarga de buscar a sus seguidores. Y esta fue otra razón más para la indignación de los rabís de aquella época. Lo cierto es que los discípulos reconocen a Jesús como rabí, lo reconocen como maestro, reconocen en él que Jesús era una persona excepcional. Y por eso es que le hacen una pregunta que tiene una profundidad teológica muy seria. Maestro, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? ¿Quién cometió el pecado? Y el Señor, con la sabiduría que a él le caracterizaba, afirma que la razón del ciego para nacer ciego era que las obras de Dios se manifestasen. Ahora hay que entender que en aquella época podían haber 3 probabilidades para nacer ciego. La primera probabilidad para que una persona nazca ciego o con una enfermedad o con una discapacidad era por el pecado original de la persona. Es decir, por el pecado que entró en el mundo. Esa era la primera razón por la cual un hombre podía nacer con una enfermedad. La segunda razón era ya no por el pecado de él, sino por el pecado de los padres. Por eso la pregunta de los discípulos tenía sentido. En aquella época se pensaba que por el pecado de los padres un hijo podía nacer ciego o discapacitado o con alguna enfermedad. Pero la tercera razón era por la relación pecado-enfermedad que se creía en aquella época. En aquel tiempo se pensaba que si una persona nacía ciega o si una persona nacía con una enfermedad, era producto del pecado, necesariamente. Por eso es que en el versículo 34, los fariseos le van a decir al ciego, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Están afirmando que él había nacido en pecado y que por eso tenía esa ceguera. Y el Señor va a responder en el versículo 3 todo lo contrario. Él va a decir, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y el Señor entonces introduce un concepto por el cual el pecado y la enfermedad no están intrínsecamente ligados. El Señor introduce un concepto que afirma que el pecado y la enfermedad no están necesariamente relacionados. Le da una respuesta teológica a los discípulos y les dice, este nació ciego no por el pecado original, no porque sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en este hombre. Creo que aquí es bueno detenernos en el análisis del texto. Creo que es bueno reflexionar sobre lo que el pasaje nos está diciendo. Porque el día de hoy encontramos algunos cristianos que piensan que si tú tienes una enfermedad, es producto del pecado. Hay creyentes que piensan que si tú tienes una dolencia o estás pasando por un cuadro de enfermedad,
es porque algún pecado has cometido, ¿no? Y algunos creyentes le dicen, estás enfermo, ¿qué habrás hecho, pues? Te vino esta enfermedad, ¿qué pecado habrás cometido, pues? Y no necesariamente el texto nos muestra que la enfermedad sea producto del pecado. Entonces tenemos que preguntarnos por qué permite Dios las enfermedades. Y hay por lo menos 4 razones que podríamos elaborar para responder esta pregunta. La primera razón es que Dios permite la enfermedad como una prueba de fe para el creyente. Hay momentos en que Dios va a mandar una enfermedad para probar tu fe. Qué sencillo resulta, ¿verdad? Alabar a Dios, venir a la iglesia, servirle cuando estamos sanos. Aparentemente es muy fácil hacerlo. Pero cuando uno está enfermo o cuando la enfermedad toca la puerta de tu vida, muchas veces es una prueba de fe que Dios te permite pasar para fortalecer tu fe, para probar tu fe. Cuando todos estamos bien, cuando todo nos va de maravillas, qué fácil es seguir al Señor. Pero cuando la enfermedad toca nuestra puerta, se constituye en una prueba de fe para el creyente, para el Hijo de Dios. Qué lindo es ver hermanos que están en alguna enfermedad, pero se les ve con una fe fortalecida. Una fe que inspira al creyente. Bueno, Dios puede permitir una enfermedad para probar tu fe. La segunda razón por la cual Dios manda una enfermedad es como un acto para que Dios se glorifique. Dios quiere glorificarse en tu cuerpo. Quiere hacer un milagro a lo mejor. Y por esa razón Dios permite la enfermedad en nosotros. ¿Cuántas veces, verdad, no hemos sido testigos de hermanos nuestros que estaban con una enfermedad terrible? Y Dios interviene, los sana y los levanta. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere glorificarse y mostrar su obra. La tercera razón es para que podamos meditar en Dios, meditar en sus obras y agradecerle. A veces el Señor va a permitir que vayas a la cama por una semana, por 15 días, con el propósito de que tú medites en Dios, medites en tu vida, le agradezcas, puedas revisar tu vida cómo está, que de otra manera no lo harías. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad? Que estando en la cama enfermos, ahí empezamos a reflexionar sobre cómo estamos caminando con Dios. Pero la cuarta razón puede ser como una consecuencia del pecado. Hay enfermedades que son producto de la desobediencia, que son producto del pecado. Y por haberle fallado al Señor, el Señor nos manda una enfermedad. Vamos a suponer que tú tienes una gastritis crónica y el médico te dice, señor, usted no puede comer ají, no puede comer rocoto, nada de picante. Pero tú te vas a comer un ceviche y le dices al mozo o a tu esposa, ponle bastante ají. Y claro, tú vas antes de comer el ceviche como buen cristiano, Señor, bendice esta comida. Y tú sabes que te hace mal. ¿Tú crees que Dios va a bendecir la comida? Lo más probable es que después de comer tengas un fuerte problema estomacal, sencillamente por haber desobedecido. Muchas veces, pero no siempre, una enfermedad puede ser fruto del pecado. No significa que todas las enfermedades sean fruto del pecado. Así que si tú estás pasando alguna enfermedad el día de hoy, si la enfermedad ha tocado la puerta de tu vida, piensa cuál es el propósito que Dios tiene con esa crisis, con esa enfermedad. Sea la enfermedad que sea, siempre hay un propósito detrás de ella. Las cosas no ocurren por casualidad. Nada de lo que nos pasa escapan al propósito y la voluntad de Dios. El Señor sabe. Y en el caso del ciego, se recalca que era un ciego de nacimiento y que la enfermedad era no porque él había pecado,
no porque sus padres habían pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, la Biblia señala que era ciego de nacimiento, como para que no haya duda en la sanidad de este hombre. La gente conocía que este hombre había estado a tientas caminando por las calles de Jerusalén y que realmente era ciego. En ese contexto, los discípulos han reconocido, y probablemente el ciego también, que Jesús es su maestro. Pero ¿qué es lo segundo que revela el texto? Y van ustedes a notar que hay una progresión en el texto. Porque de reconocer a Jesús como maestro, ahora entonces van a reconocer a Jesús como el sanador. Ya no solamente como el maestro, sino ahora como el sanador. Y el versículo 11 dice claramente que aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. El milagro se produjo. El milagro se realizó. El ciego es sanado y recibe la vista. Y hay un reconocimiento de Jesús ahora como el sanador. Ahora, el Señor tenía un triple propósito con la sanidad del ciego. El primer propósito era mostrar su poder, como él mismo lo dice, mostrar la gloria de Dios. Ese era el propósito para sanar al ciego. Pero el segundo propósito era que el ciego pudiese ver, traerle felicidad a este hombre. ¿Se imaginan ustedes? Este hombre había sido ciego toda su vida y de pronto recibe la vista. Podía ver los colores ahora, podía identificar a sus familias. No se nos dice cuánto tiempo había sido ciego, pero intuimos que ya era una persona mayor, porque cuando los fariseos llaman a los padres de este ciego para interrogarles y preguntarles cómo se había producido la sanidad, los padres le responden a los fariseos y les dicen, él edad tiene, pregúntenle a él. O sea, está diciendo, ya es mayor de edad. Así que probablemente este ciego tendría 20, 25, 30 años que no había podido ver y ahora de pronto recibe la sanidad. Así que el segundo propósito de la sanidad era que este hombre fuera feliz y que pudiese ver, pudiese distinguir los colores. Pero el tercer propósito, que quizás es el más importante, era traerle una enseñanza espiritual a los fariseos, quienes eran los que realmente estaban ciegos. Lo que el Señor quiere con este milagro no era solamente mostrar la gloria de Dios y traerle felicidad al ciego, sino quiere enseñarles algo a los fariseos que a la larga eran los que realmente estaban ciegos espiritualmente hablando. El Señor hace una declaración en el versículo 5 cuando dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y Juan muchas veces va a usar la palabra luz y la palabra oscuridad como una serie de metáforas espirituales. La frase Jesús como luz del mundo aparece en el capítulo 1, aparece en el capítulo 3, aparece en el capítulo 8, aparece en el capítulo 9 y en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Repetidas veces se muestra a Jesús como la luz del mundo. Y habiendo declarado que Jesús es la luz del mundo, ahora va a sanar a un hombre que estaba ciego. ¿Ven la relación? Cristo como luz del mundo, trayéndole luz a un hombre que estaba ciego. Ahora, el procedimiento que el Señor usa para sanar al ciego es por demás extraño, ¿no? Es un procedimiento medio raro. Dice la Biblia que escupe en la tierra, hace lodo con la saliva y lo unta en los ojos del ciego. ¿Por qué el Señor usaría un método tan extraño? ¿Por qué el Señor se tomaría el trabajo de escupir en el suelo, hacer lodo y ponerlo en los ojos del ciego? Bueno, hay que entender que la saliva en aquella época se creía que la saliva tenía propiedades curativas, ¿no? Y hasta el día de hoy algunas tribus creen que la saliva tiene propiedades curativas. Por eso es que cuando nos pica un zancudo, un mosquito, ¿qué hacemos? Hacemos esto, ¿no? Pensando que la saliva algo le va a hacer al mosquito o a la picadura. Bueno, en aquel tiempo,
se creía que la saliva tenía propiedades curativas. Pero la condición para usar la saliva, que era una especie de remedio casero judío, la condición era no usarla en el día de reposo, no usarla el día sábado. Y el milagro de la sanidad del ciego ocurre en día de reposo. Miren el versículo 14. Dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces, aunque los evangelios nos muestran en varios casos que el Señor hace uso de la saliva para hacer una curación, lo que el Señor está queriendo hacer o mostrar es que al usar este método casero, popularmente aceptado en la cultura judía, Jesús anima a la fe de este hombre ciego, porque después de untarle lodo, este hombre ciego tiene que ir a un estanque a lavarse la cara y a probar su fe. Yo pregunto, ¿acaso el Señor no podía haber sanado al ciego tocándolo solamente? Claro que sí. ¿Acaso el Señor no podía haber sanado a este ciego simplemente diciéndole, ¿se sano? Claro que sí. Ya lo había hecho anteriormente, ¿se acuerdan? Cuando una mujer sirofenicia de nación tenía una hija que estaba endemoniada, esto lo narra Marcos en el capítulo 7, y el Señor a la distancia, sin tocar a esa niña, sin decir una sola palabra, solamente haciendo una declaración, hace que el demonio salga de esa niña, de esta mujer gentil. Entonces, ¿por qué razón el Señor se toma el trabajo de escupir en el suelo, hacer lodo con la saliva y untarlo en los ojos del ciego? Por una razón muy sencilla. El Señor quería enseñar que aún a través de los medios, de los instrumentos que Él ha creado, que Él tiene, una persona puede llegar a experimentar la sanidad. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy, ¿verdad? Encontramos algunos creyentes que aparentan mucha espiritualidad, mucha santidad, que te van a decir, no tomes la medicina porque Dios te va a sanar. Y hay algunos creyentes que no se dan cuenta que Dios usa también la medicina para cumplir sus propósitos de sanidad en las personas. Así que si por ahí encuentras a alguien que te dice, no, eres un pecador, no tomes la medicina, no vayas al médico, cuidado. No desestimemos irresponsablemente los medios que Dios quiere y puede usar. Ahora, ¿que Dios puede sanarte milagrosamente? Claro que sí, no hay duda de eso. Pero otras veces Dios va a usar los medios, la medicina, para traer sanidad. ¿Qué le dice el Señor a este hombre? Lo manda al estanque de Siloé a que se lave. Y claro, tenía que lavarse porque se imaginan cómo tendría la cara este hombre, ¿no? Llena de barro. Y va al estanque de Siloé y se lava. Este acto de este hombre, ciego de nacimiento, de dejarse untar los ojos con el lodo y de ir al estanque de Siloé a lavarse, es un acto de fe. Le cree al Señor Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Es un acto de fe sanadora. No es un acto de fe salvadora. ¿Me escuchaste bien? Hasta ahí este hombre está reconociendo a Jesús como un sanador. Era una fe para que él pudiera ser sanado. Era una fe donde reconocía a Jesús como maestro y como sanador. Pero el Señor tiene que enseñarle que esa fe no era suficiente. Nota el proceso de la fe en este ciego. Versículo 11. Él va a responder y va a decir, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Muy bien, Jesús como sanador. Nota ahora por favor el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Primero como un sanador, como un maestro, ahora añade profeta.
Pero luego en el versículo 36 hay un nivel mayor de la fe en este hombre. En el versículo 36 dice, cuando le preguntan, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cuando le pregunta a Jesús, él dice, ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dice, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué cosa? Y le adoró. Y le adoró. La fe se constituye en un proceso en la vida del ser humano. Y este hombre que era ciego de nacimiento, que reconoce a Jesús como maestro, reconoce a Jesús como el sanador, ahora está entrando en un nivel de fe mayor. Puede que tú en esta mañana te encuentres con poca fe delante de Dios. A lo mejor para ti Jesús es un maestro. O Jesús es simplemente un sanador. Pero hay un nivel de la fe mucho mayor, que es la fe que nos lleva a depositar toda nuestra confianza en Cristo y entregarle la vida y entregarle el corazón. Y esa es la fe que tú puedes tener hoy. Es la fe de este ciego de nacimiento que cuando es sanado y recibe la vista, reconoce a Jesús como Señor. ¿Te das cuenta la progresión? Jesús como maestro, Jesús como sanador, no es suficiente y ahora el hombre tiene que reconocer que Jesús es el Señor. La salvación no es un producto, sino una relación. No termina cuando uno confía en Cristo como maestro o como sanador. Ahí empieza la fe. Este hombre tenía una fe sanadora, pero eso no era suficiente. La salvación no es una póliza de seguro contra el incendio que nos puede llegar. Tampoco es un boleto para el cielo. La salvación es una vida de crecimiento según el modelo que Cristo nos ha dejado. Es por eso que el versículo 38 dice, creo, Señor, y le adoró. Te das cuenta que recién en el versículo 38, después que ya recibió la vista, este hombre dice, creo. Y recién adora a Jesús. Porque había tenido una fe básica, una fe sanadora, pero no había tenido una fe que lo podía salvar. Solamente cuando cree en Jesús y le adora, recién está recibiendo esa fe que puede traerle salvación. Es interesante que el Señor Jesús no rechaza la adoración de este hombre. Juan está queriendo mostrar que Cristo es Dios, recuerden. Por eso es que no rechaza la adoración, porque Él era Dios, evidentemente. Hay una relación entre la fe que nos salva y la adoración a Cristo. No se puede decir que hemos creído en Cristo sin adorarle. ¿Me escuchaste bien? No se puede decir que tú eres un seguidor de Cristo, que has recibido a Cristo, si tú no tienes la actitud de postrarte en adoración con tu vida, con tu corazón y hasta con tu cuerpo. Hay una relación entre la fe, entre el creer y la adoración. Ahora este ciego entendió que Cristo tenía un propósito con su enfermedad y experimentó la sanidad de su ceguera física, pero más importante que eso, llegó a experimentar la sanidad de su ceguera espiritual. Ya no era ciego físicamente, pero ahora tampoco era ciego espiritualmente. Había encontrado al Señor y por lo tanto cree en Él, desarrolla una fe mayor y le adora. ¿Te das cuenta del proceso en la sanidad de este hombre? Esto tiene que llevarnos a una pregunta a cada uno de nosotros. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo estás en el desarrollo de tu fe el día de hoy? ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Tienes una fe que solamente reconoce a Jesús como maestro? ¿Tienes una fe que solo reconoce a Jesús como sanador, como profeta, como aquel que te puede apagar los incendios de tu vida y ayudarte en medio de los problemas?
déjame decirte que ese tipo de fe no te sirve de mucho. Tú necesitas en este día, es imperativo que tú reconozcas a Jesús como Señor. Porque esa es la única fe que te puede salvar. Y si Cristo es tu Señor, te pregunto, ¿cómo está tu vida de adoración? ¿Le has entregado tu vida al Señor en total dependencia? ¿Cómo están tus ojos espirituales? No digas ojos que no ven, corazón que no siente. Haz la inversa, como te decía yo al comienzo del mensaje. Ojos que ven al Señor se gozan en su bendición. Amén. Pero hay que verlo con los ojos espirituales. Luego que se produce la sanidad del ciego, los fariseos, en vez de alegrarse, se enojan nuevamente contra el Señor. Para estos fariseos legalistas era mucho más importante respetar la ley, respetar el sábado, que el Señor trajese sanidad a un hombre que había sido ciego toda su vida. Y llegaron a tal punto estos fariseos de dudar que el hombre haya sido ciego de verdad. ¿Y qué hacen? Vamos a llamar a los padres. Y llaman a los padres del ciego para interrogarlos. Y los padres le dicen, no sé, él es mayor de edad, ustedes pregúntenle a él. Y llaman entonces al ciego para volver a interrogarle cómo era que se había producido la sanidad. Y en el versículo 27 de Juan 9, el ciego les va a responder a los fariseos y les va a decir, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ya se los he dicho, ya les he contado cómo se produjo la sanidad. Claro, y el ciego aquí, el ex ciego, porque ya ahora podía ver, ¿verdad? Ahora hace una pregunta con sarcasmo a los fariseos. ¿Ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Porque estos fariseos no entendían lo que este hombre les estaba contando acerca del milagro que Jesús había hecho con ellos. Y el ciego entonces, ¿qué hace? Empieza a predicarles a los fariseos. Mira el versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Qué está haciendo el ciego? Le está predicando a los fariseos. Les está diciendo quién era este Jesús. Y claro, los fariseos, en vez de creer ante tanta evidencia, se llenan de orgullo. Y miren lo que dicen los fariseos en el versículo 34. ¿Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? ¿Tú quieres venir a darnos cátedra a nosotros que hemos pasado 40 años estudiando la Torá, la ley judía? ¿Nosotros que somos rabí, que somos maestros? Tú estás loco. Y lo expulsaron. Y lo expulsan de la sinagoga. ¿Qué pasó con estos fariseos? Tenían un corazón orgulloso. Estaban llenos de orgullo, incapaces de poder pensar que un hombre que había recibido la bendición directa de Cristo Jesús sanándole, podía darles el mensaje de salvación. Y eso me recuerda que a veces las personas actúan así. Hay personas que se llenan de orgullo y no aceptan que están equivocados cuando uno les comparte el evangelio. ¿Te ha pasado? ¿Te has topado con personas así que te dicen, no, tú no sabes nada? No me vengas a hablar de religión, no me vengas a hablar de la Biblia. Mira, yo soy universitario, he estudiado más que tú, y de alguna manera con ese corazón orgulloso aparece. Les falta una buena dosis de humildad para reconocer al Salvador. Esta semana salió un artículo que ha estado dando vueltas por las redes sociales y también fue escrito en un diario de la capital, escrito por una periodista reconocida de nuestro país, criticando y burlándose de a todos aquellos que se llaman cristianos y que hemos puesto nuestra fe en Cristo.
Incluso llegó a llamarnos personas no pensantes. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo en el corazón de esa mujer! La condición para que Cristo entre a la vida de una persona es que esa persona sea de corazón humilde. Y si tú vas a venir al Señor en esta mañana, si tú vas a abrirle tu corazón, tendrás que dejar a un lado tu orgullo. No seas como esos fariseos que por mantener su orgullo nunca recibieron la sanidad de su ceguera espiritual. Siguieron siendo ciegos. El salmista, con esto voy acabando, el salmista nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué se requiere para recibir a Cristo como Señor y Salvador de la vida? Humildad. Humildad. Santiago va a decir que Dios recibe, pero da gracia a los humildes. El problema de los fariseos fue su orgullo para reconocer a Cristo como el Señor. Tal vez lo reconocieron como maestro. Tal vez pensaron que era un sanador, pero no pudieron reconocerlo como el Señor. Hoy no basta que tú pienses de Jesús como un maestro, como un profeta, como un sanador, como alguien que te puede ayudar en medio de tus problemas. Hoy tú necesitas reconocer a Cristo como el Señor de tu vida. Y cuando tú reconoces a Cristo como el Señor de tu vida, Él te va a llevar a la adoración y te va a llevar a compartir tu fe con otros. Porque eso fue lo que pasó con este hombre. Recibe la sanidad física, recibe la sanidad espiritual, adora a Jesús y predica a esos fariseos. Hemos cantado al comienzo esa canción que dice, abre tus ojos, abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero ver. Hoy el Señor nos invita a abrir nuestros ojos al Señor y empezar a experimentar la paz que solamente Él trae. Cuando tú abres tus ojos a Cristo vas a poder decir, santo, 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 yo quiero verte. Porque siempre la sanidad de la ceguera espiritual te va a llevar a la adoración. ¿Cómo termina la historia del ciego? Está en el versículo 40 del capítulo 9. Dice que entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Miren la pregunta que hacen los fariseos. ¿Acaso somos ciegos? ¿Qué les dice el Señor? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Te das cuenta? Quizá hoy te encuentras con una ceguera espiritual que te impide ver a Jesús como tu Señor. Pídele al Señor que abra tus ojos y que puedas ver aquello que Él quiere que tú veas. Amén. Vamos a inclinar el rostro para orar delante del Señor. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, gracias, gracias por tu palabra y por el desafío que nos has traído en esta hora. Amado Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo el que ministre a cada corazón en este tiempo y que tú abras los ojos de aquellos que se encuentran ciegos. Mientras estamos con esa actitud de oración delante de nuestro Dios. En esta mañana tal vez hay personas que nos visitan por primera o por segunda vez, que están aquí con nosotros y que han escuchado el mensaje de Dios. Quizá tú reconoces que necesitas al Señor. Hasta aquí Jesús ha sido un maestro, un sanador, pero no ha sido tu Señor. Si tú quieres abrirle tu corazón a Cristo y recibirlo como el Señor de tu vida, yo quisiera orar por ti.
Quisiera pedirle al Señor que te bendiga y quisiera hacer una oración por ti. Si tú quieres que yo ore por ti en esta hora y quieres venir al Señor, pon tu mano en alto. Yo te voy a ver desde aquí y voy a orar por ti. ¿Sí? ¿Quieres venir al Señor? Pon tu mano en alto y yo voy a hacer una oración por ti. ¿Habrá alguna persona que quiere hacerlo? Ponga su mano en alto y vamos a orar. Dios le bendiga a usted allá atrás. Dios le bendiga a usted también. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. A usted también aquí, que el Señor le bendiga. ¿Alguien más quiere venir al Señor? Dios te bendiga. Mantengan su mano en alto para verles y orar por ustedes, por favor. Mantengan su mano en alto. Yo quiero verles. Quiero orar por ustedes, pedir al Señor que Dios les bendiga y les abra los ojos espirituales tan necesarios. Yo voy a orar por ustedes y les voy a pedir que ahí donde están se pongan de pie, por favor, en su sitio, vengan aquí adelante. Yo quiero orar con ustedes. No tengan ningún temor. Póngase de pie, señor, señorita, caballero. Venga, por favor. Voy a orar con ustedes en esta hora. No voy a hacer nada extraño más que pedirle al Señor que les abra los ojos espirituales, que ustedes puedan conocerlo de veras. Así como el ciego fue sanado por tener un problema en los ojos, ustedes puedan ser sanados en el alma por lo que Cristo quiere hacer. Si usted sabe que necesita al Señor, venga aquí adelante. Usted que levantó su mano, venga, le vamos a esperar. El Señor quiere obrar en sanidad en nuestras vidas. Ya vamos a orar. Y a nosotros como iglesia, reflexionemos y pensemos si Cristo es nuestro Señor o nos hemos conformado con tenerlo como un maestro y nada más. ¿Quién es Cristo para ti? Necesitamos una consejera más, por favor. Amado Señor, gracias por cada una de las personas que están aquí adelante en esta mañana. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que ha calado en sus corazones. Señor, en esta mañana yo te pido que tú abras sus ojos espirituales y les permitas poder mirarte a ti y los planes y propósitos que tú tienes para ellos. Y a tu iglesia igualmente, Señor, oro para que tú nos permitas tenerte a ti como el Señor de nuestra vida, permanentemente, y que podamos, Señor, también confiar en ti aún en medio de la enfermedad, sabiendo que tú tienes propósitos para nosotros. Gracias te damos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hay consejeros que les van a obsequiar unos folletos a ustedes. Vayan con ellos por unos segundos, por favor. Les van a obsequiar unos folletos, una literatura. Hermanos, hoy día estamos de fiesta, hoy día estamos de gozo, porque hay un grupo precioso de hermanos nuestros que van a pasar por las aguas del bautismo. Y antes de que ellos pasen por las aguas del bautismo, voy a pedir que nos ayuden a mover, por favor, el púlpito, un par de hermanos así fuertes y bendecidos por el Señor. No sé si Alex los puedes ayudar, yo sé que tú también estás fuerte. Y vamos entonces ya a prepararnos para el tiempo de bautismos. Voy a pedirle al pastor Alejandro si está por ahí. Yo sé que él está corriendo con miles de cosas el día de hoy. Si no está él, entonces quizá el pastor Wilmer nos ayude con llamando a los hermanos que se van a bautizar. El pastor Michel va a estar ministrando este tiempo de bautismos. Y vamos todos con la reverencia del caso y ahí viene el pastor Alejandro para que nos ayude. Muy bien.
Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Este es el sexto milagro de los 7 milagros que narra el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, narran muchos milagros realizados por el Señor Jesús. Pero el Evangelio de Juan solamente se ocupa de 7. 7 milagros, o como el mismo Juan los va a llamar, 7 señales. La sanidad de un hombre que nació ciego, totalmente. Nunca vio la luz, no conocía lo que era ver los colores hasta el momento en que el Señor obró en él y le trajo la sanidad. Entonces vamos a ver cómo unos ojos abiertos trajeron a la verdad a una persona que había sido ciega toda su vida. Para ello vamos a mirar Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Juan capítulo 9, los versículos del 1 hasta el versículo 12. Y vamos a leer este pasaje. ¿Lo encontraron en sus Biblias? Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Mucha atención a este milagro. Al pasar Jesús, en esta mañana preciosa, hemos tenido 2 cultos maravillosos este día y agradecemos al Señor. Hay hermanos nuestros que están llegando y otros que están de pie. Si usted ve un lugarcito, una silla ahí cerca a donde usted está, córrase hacia el centro, por favor. Deje la silla en los pasillos libres para que los hermanos que van llegando puedan ubicarse. Ya prácticamente está el templo lleno el día de hoy. El segundo culto también estuvo prácticamente lleno y ya algo tendremos que hacer en los próximos meses para ver qué nos da el Señor en ese sentido para poder tener todos mayor comodidad. Muy bien, un gusto poder saludarles después de una semana. Estuvimos en el Ecuador dictando unas materias, unos cursos. Ya estamos de vuelta acá. Gracias por sus oraciones, por su apoyo. Y como bien saben, este mes de julio hemos empezado una serie sobre los... Vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Los milagros de Jesús, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver otro de los milagros que tiene que ver con la sanidad de un ciego de nacimiento. Por eso hemos titulado al sermón del día de hoy, ojos que no ven. Ah, conocen muy bien el refrán, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Y esto quiere decir que si tú no ves algo o no te enteras de algo, pues no sufres, ¿verdad? No sufres por ello. Es decir, tu corazón no siente nada de lo que pasa porque simplemente lo desconoces. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero este refrán podría aplicarse también a la inversa. Es decir, si tú ves algo importante, entonces puedes gozarte con aquello que descubres, con aquello que es importante, puedes gozarte con eso. En esta serie sobre los milagros de Jesús, hoy nos toca ver